Muy buenos días y feliz sábado a todos quienes ya están sintonizando el canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa en este sábado 18 de noviembre. Estamos agradecidos de Dios por las innumerables bendiciones que ha derramado sobre nosotros, pero al mismo tiempo queremos invitarlos a orar por todos aquellos que hemos sabido que están sufriendo un problema de salud o están sin trabajo. Oremos los unos por los otros para que el Señor atienda cada una de nuestras necesidades, porque esta es la familia de Dios y como miembros de su familia estamos dispuestos a orar los unos por los otros. Queremos contarles que nuestro templo ya está listo en cuanto a la primera etapa de su remodelación, así que a quienes viven en Santiago los invitamos a que nos visiten y adoren a Dios en su casa que hemos preparado para alabarle y adorar su nombre. También queremos contarles que hemos reanudado los cultos de los días miércoles en el templo, así es que les esperamos cada miércoles a las 20 horas allí en Dr. Yojo 310, cerquita de Plaza Ñuñoa. Muy bien, los invito a que oremos pidiendo la presencia de Dios y también oremos por los enfermos, por quienes hemos estado orando durante esta semana. Oremos. Padre amante y misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por aquellos hermanos y amigos que han estado delicados de salud, ahora ya están mucho mejor, recuperándose en sus hogares. Síguelos acompañando, sígueles protegiendo, sígueles dando salud. Padre amado, en esta mañana queremos también pedir por aquellos amigos que quizás tienen algún problema de salud, algún problema familiar o algún problema de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, Padre amado. Tú conoces a cada uno en donde se encuentra. En esta mañana también te rogamos una bendición especial por cada familia de nuestra iglesia y cada familia que está reunida en esta mañana viendo este programa. Querido Dios, que tu presencia esté en medio nuestro, te lo rogamos sin mérito alguno, sino te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora los invito a que alabemos juntos con esta selección de himnos.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Cristo
Hay casi 10.000 instituciones educativas adventistas del séptimo día en el mundo. En Ghana, la Universidad Valley View es una institución de educación superior. Se ubica en las afueras de Accra, la capital de Ghana. Fuimos los primeros en ser acreditados como una universidad privada en este país. Nos sentimos contentos y es la única institución religiosa de enseñanza superior en Ghana. De un pequeño departamento de teología en 1980, la Universidad Valley View ahora ofrece 43 programas académicos que van desde técnicos a doctorados. Comenzó con solo 16 estudiantes y ahora con más de 10.000, provenientes de más de 25 países. Ginad es un estudiante de teología que no viene de un ambiente adventista. Estudio teología aquí, nivel 4 del segundo semestre. El capellán estudiantil. Disfruto el hecho de que puedo ser parte de la vida de las personas para ayudarles. Servicio a la humanidad en el campus. Mientras Ginad crecía, sentía que su familia nunca estuvo en paz con sus prácticas religiosas. Mi papá era filósofo y político, y el hecho es que él estaba buscando a Dios. Y esa es la familia de la que vengo. Él comenzó en la religión tradicional de África e incursionó en el espiritismo, pero no pudo encontrar a Dios, porque había un abismo dentro de él que anhelaba conocer a Dios, pero no pudo encontrarlo en la religión tradicional africana. Ginad fue impactado por la búsqueda de Dios de su padre. Más tarde se convirtió en cristiano en la secundaria por medio de un evangelista que visitó el campus. Ahora el capellán estudiantil de la Universidad Valley View, su deseo es compartir a Jesús y adorar junto a los otros estudiantes. Su lucha es que la universidad no tiene una iglesia suficientemente grande para acomodar a los miles de estudiantes. Actualmente, solo hay grupos pequeños alrededor del campus debido a la falta de infraestructura. ¿Saben? No tenemos iglesia. Ese es todo el problema. Todos queremos un lugar que podamos llamar nuestra iglesia, y eso no existe aquí. En 2011, la ofrenda del 13º sábado entregó a la Universidad Valley View los fondos para construir las bases de una nueva iglesia. Esta iglesia permitirá que unos 3.500 estudiantes adoren juntos. Aunque el edificio no está completamente terminado, pronto tendrán juntos su primer culto. Agradecemos a la Iglesia Adventista, a la Iglesia Mundial por venir en nuestra ayuda. Sin eso, no podríamos haber levantado este gran edificio. En un par de meses vamos a estar adorando en esa iglesia. Por primera vez en muchos años, Ginad y los estudiantes de la universidad adorarán todos juntos gracias a sus ofrendas del 13º sábado. Por favor, oren por la Universidad Valley View y por futuros proyectos misioneros en todo el mundo.
Hola, mi amigo querido, qué alegría. Una vez más, semana a semana, estamos disfrutando de vida, de gozo, de paz, de la paz que solo Jesús puede colocar en el corazón. Vamos a estudiar la lección número 7 para esta semana, para el 18 de noviembre del año 2023. El título de la lección es Misión en favor del prójimo. Y el propósito de la lección es mostrarnos que nuestro amor a Dios no se expresa solamente en palabras, en himnos bonitos, en poesías. Todo eso es bueno, todo eso es parte, y yo creo que Dios se alegra con todo eso. Pero en realidad hay un patrón para medir nuestro amor a Dios y es nuestra capacidad de amar al prójimo, nuestra capacidad de relacionarnos con el prójimo, de sentir empatía con los dolores, con los sufrimientos de las otras personas. Entonces, vamos a analizar una experiencia que sucedió en la vida de Cristo cuando estaba en esta tierra. La primera parte de esta lección lleva el subtítulo de La Gran Pregunta. Y tiene que ver con la pregunta que un doctor de la ley le hizo a Jesucristo. Leo Lucas 10:25 que dice: Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es interesante. La hizo un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Cuando hablamos de la ley en este texto, no se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Se refiere a lo que en ese tiempo era la Biblia, el Torá, los 5 libros del Pentateuco, que era la Biblia escrita que la gente en los tiempos de Jesús usaba. Y ese intérprete de la ley, ese conocedor de la ley, le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. Y el texto bíblico dice aquí que hizo esto para probarlo. Ahora, ¿quién coloca esa expresión para probarlo? El autor del Evangelio de Lucas, inspirado por el propio Espíritu Santo. O sea, no es opinión particular de Lucas, es lo que el Espíritu le reveló. Ese intérprete de la ley hizo la pregunta para probarlo, no porque tenía interés en aprender, no porque realmente quería saber o tenía inquietudes con relación a su salvación. Inclusive, él no miraba a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él lo veía apenas como un maestro, como un profesor. Y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sabes que esta es la pregunta del ser humano? A lo largo de las edades, de los siglos, las personas siempre se han preguntado: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Parece que el ser humano relaciona salvación, vida eterna, con acciones. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Te acuerdas que el joven rico una vez se presentó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? Es una buena cosa ansiar la vida eterna, querer la vida eterna, aspirar a la vida eterna. Pero es triste cuando vamos buscando la vida eterna por los caminos equivocados, porque la verdad es que aquí este doctor de la ley estaba completamente equivocado. Él no tenía que hacer nada. Él tenía que entregar su corazón a Jesús. Él tenía que seguir a Jesús. Él conocía la palabra, pero parecía que conocía la teoría, porque en el fondo no sabía lo que la palabra escrita decía. Esto es importantísimo, querido, porque no basta conocer la palabra de Dios. Nosotros podemos estar perdidos en una montaña de letras, de versículos, de capítulos. Podemos inclusive estudiar, ser conocedores y llegar a ser hasta doctores en teología y sin embargo continuar perdidos como la persona que nunca ha conocido la palabra de Dios. Es por eso que el mensaje de esta semana nos va a ayudar no solamente a encontrar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino también a entender cuál es la manera correcta de amar al Señor Jesucristo, seguir y cumplir la misión que Él nos ha encomendado.
Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio, el método y la respuesta de Jesucristo. Voy a continuar leyendo el mismo relato que empecé a leer. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 26. Y dice, él le dijo, Jesucristo le respondió, Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Interesante la respuesta de Jesucristo. Porque el doctor de la ley había preguntado, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesucristo le dijo, tú eres doctor, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que entiendes? El Señor Jesucristo estaba queriendo llevarlo a un evangelio práctico, porque en la teoría este hombre era un doctor de la ley, un conocedor de la palabra. Pero la vida cristiana no es solamente teoría, querido. Cuando nosotros decimos, vamos a caminar con Jesús, vamos a andar con Jesús, vida cristiana es compañerismo con Cristo. La palabra es bonita, andar con Jesús, tomarnos de la mano de Jesús, compañerismo con Jesús. Esa es la palabra bonita, esa es la teoría bonita. Pero ¿cuál es la realidad? Que para andar con Jesús, para estar en compañía de Él, para tomar la mano de Jesús, tienes que orar todos los días, 24 horas por día. Vivir en espíritu de oración. Ya expliqué eso en otras ocasiones. Tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Y tienes que buscar una persona para traerla a Jesucristo. Cuando haces esas tres cosas, estás saliendo de la teoría y estás entrando en la realidad. Solo que la teoría es bonita, pero la realidad es difícil de ser vivida. Tal vez por eso nos gusta predicar, nos gusta hablar del Evangelio, nos gusta enseñar, pero nos resulta difícil vivir. Y Jesucristo quería llevar a este doctor de la ley de la teoría que ese doctor conocía muy bien hacia la vida práctica, a vivir lo que él sabía teóricamente. Esto nos lleva necesariamente a la tercera parte de este estudio, heredar la vida eterna. Vamos a leer Lucas 10, 27 y 28. Dice así, aquel hombre, ¿no? Aquel doctor de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Jesús era extraordinario maestro, con una ternura, sin mucho palabrerío, de manera elocuente, profunda, pero simple, grababa las verdades en el corazón de las personas. A este doctor en la ley le preguntó, ¿me estás preguntando qué vas a hacer para heredar la vida eterna? Yo te respondo, ¿qué dice la Escritura? Tú eres doctor en la ley, tú debes saber. Inmediatamente el doctor de la ley le dijo, bueno, dice la palabra que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Quiere decir, amarás al Señor Jesús, al Señor Dios, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que la Escritura dice. Y Jesucristo lo miró con ternura y le dijo, pues hijo, entonces ¿por qué andas tan preocupado con la teoría? Ve y haz eso que sabes en tu mente, que has estudiado en la palabra de Dios. Ve y haz. En realidad la vida cristiana consiste no solamente en estudiar y conocer, sino en hacer. Ahora, en este texto hay algo importante que debemos resaltar. El hombre leyó la palabra de Dios y dijo, aquí dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu ser entero y a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, querido, si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo, pero lo vas a amar como a ti mismo. En otras palabras, primero tendrás que amarte a ti para después poder amar a tu prójimo. El problema es que desde que nos separamos de Jesucristo,
nuestro carácter se desfigura. ¿Quién nos da seguridad? La fuente de nuestra seguridad es la roca de los siglos, que es Jesucristo. Cuando estamos bien con Dios, pues estamos en armonía interior, tenemos paz interior y nos aceptamos a nosotros mismos como somos. Pero cuando nos separamos de Jesucristo, entonces vivimos siguiendo los padrones de esta tierra. Nos miramos al espejo y llegamos a la conclusión de que no somos tan bonitos como las personas que se ven en la televisión o en las redes sociales. Nos miramos en el espejo y llegamos a la conclusión de que somos demasiado gordos o demasiado flacos, o que andamos, mientras vivimos en esta tierra, pues contagiados con la manera de pensar de la gente de este mundo, porque estamos separados de Dios. Simplemente nos concentramos en la opinión de las personas de esta tierra, no en la opinión de Dios. Y siguiendo la opinión, los padrones que establece la sociedad, pues nunca encajamos, porque la sociedad cada día inventa un nuevo padrón de belleza, un nuevo padrón de alimentación, de vestuario, de cualquier cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos deformados por dentro. No nos amamos, no nos aceptamos. Y cuando no nos aceptamos a nosotros, dime en serio, a ver, respóndeme. Si tú no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a aceptar a tu esposa o a tus hijos? Si tú no te perdonas tus propios errores, ¿cómo vas a perdonar los errores de las otras personas? Por eso, en esta parte, este doctor en la ley estaba expresando su deformación interior. En primer lugar, se acerca a Dios, a Jesús. Y Jesús se había dicho muchas veces que él y su Padre eran uno solo. Este hombre se acerca a Dios, pero no se acerca para realmente saber, no se acerca para curar sus heridas interiores. Se acerca para probarlo, para testarlo, para ver, hacerlo caer, para ridicularizarlo. Y generalmente, querido, personas que ridicularizan a las otras personas, es porque en el fondo ellas se ridicularizan a sí mismas. Personas que se burlan de otras personas son porque en el fondo no se aceptan. Oye, si tú pudieras un día entrar, hacerte diminuto, nanonizarte, hacerte pequeñito y entrar en tu mente y pasear por tu mente, tú te asustarías con los traumas y complejos en forma de monstruos que están ahí agazapados en los rincones más oscuros de tu mente. Y esos monstruos te atormentan, no te dejan ser feliz, te desequilibran, te deforman. Y una personalidad deformada difícilmente puede relacionarse con las otras personas. Ahora, si no te amas a ti, ¿cómo es que vas a amar a otra persona? Por eso el remedio para todo es Dios. Tienes que ir a Jesús, así como estás. Porque, querido, tu verdadero valor se mide no por tu ropa, no por tu grado de instrucción, no por tu posición social, no por tu belleza física. Tu verdadero valor se mide por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Me dirás, pastor, eso es solo palabra, pero en la realidad cuando voy a buscar empleo, cuando voy a la calle a luchar por la vida, me valorizan o me desvalorizan por lo que en realidad soy, lo que parezco. Oh, querido, eso es porque tú estás atento a la opinión de las otras personas con relación a ti. A ti no tiene que importar eso. Tú arregla tu vida con Dios, vive en paz con Dios, y cuando el Señor Jesucristo coloca paz en tu corazón, tú vas a ver cómo la opinión de los otros no te va a importar más. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Ama a los demás como a ti mismo. En otras palabras, ¿cómo se vive la teoría? Mateo 22, 37 al 40, registra el mismo incidente que acabamos de leer en Lucas, pero lo registra de otra manera. Dice, Jesús le dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay muchas personas que toman este texto para decir que los 10 mandamientos ya no existen hoy, para argumentar que el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en solamente 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces ellos dicen, el sábado ya no importa, los otros mandamientos ya no tienen vigencia, porque hoy día solo tenemos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero en realidad, queridos, si tú tomas los 10 principios de la ley de Dios, verás que los 4 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los 6 últimos mandamientos hablan del amor al prójimo. O sea, el hecho de que los 10 mandamientos en realidad tienen 2 fundamentos, el amor a Dios y el amor al prójimo, no es nada nuevo. Y cuando Jesús dijo esto, no quiso en ningún momento dar a entender que ya los 10 mandamientos no existían. Lo que él quería decir y enfatizar a la gente que estaba escuchándole es que el hecho de amar a Dios nos lleva de manera natural a amar al prójimo. Pero si tú dices que amas a Dios y no tienes la capacidad de amar al prójimo, estás mal. Y querido, cuando yo digo amar al prójimo, no te digo solamente extenderle la mano, ayudarlo en sus necesidades, que todo eso es parte del amar al prójimo y vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Estoy diciendo de relacionarte bien con tu prójimo. Pero ahora yo te digo una cosa: si a veces tú no puedes relacionarte bien con la esposa y con el esposo, si no puedes relacionarte bien con tu hermano carnal, con tu familia, no puedes relacionarte bien con tu padre, con tu hijo, ¿cómo es que te vas a relacionar con otras personas que no conoces? Y si no tienes la capacidad de relacionarte, de estar bien, de estar en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu tío, con tu papá, con tu mamá, ¿cómo es que tú puedes siquiera pensar que amas a Dios? Tal vez tú crees que lo amas, tal vez tú digas que lo amas, tal vez tú hasta al hablar de tu amor por Dios te emociones y llores, pero la realidad es diferente. Por eso dije que el propósito de esta lección era mostrarnos y enseñarnos, entre otras cosas, que el amor al prójimo generalmente es proporcional a nuestro amor hacia Dios. Y si nosotros no tenemos la capacidad de relacionarnos bien con el prójimo, es porque estamos partidos por dentro, estamos heridos por dentro. Y eso es porque no amamos a Dios, porque si no, el amor de Dios nos curaría las heridas y estaríamos en condiciones de ser hombres y mujeres felices y relacionarnos bien con las otras personas. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la historia del buen samaritano. En realidad, esta parábola del buen samaritano responde la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Voy a leer Lucas 10, solamente 29 y 30. Tú puedes leer toda la parábola, es bastante larga, pero vas a entender mejor lo que quiero decir. Leo los versículos 29 y 30, dice así: Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. En realidad, en esta parábola el Señor Jesucristo quiso decirle al doctor de la ley que su prójimo era todo aquel que precisaba o que necesitaba de él. Hay algunas cosas para pensar, mira. Aquel hombre caído, aquel hombre herido, estaba inconsciente. Por lo tanto, quien quisiera ayudarlo no podría oírlo hablar. Estaba inconsciente. Y al no oírlo hablar, no podría saber si venía del norte o del sur, del este o del oeste, porque todos los seres humanos cultivamos un sotaque cuando hablamos, un dejo cuando hablamos, un acento de acuerdo a la región donde nacimos.
El colombiano habla con una cantadita muy interesante y muy bonita que a mí me gusta. El argentino habla de otra manera. El peruano habla como si siempre estuviera pidiendo favor. El chileno habla un poco más rápido. Cada uno habla el español de diferente manera, con su acento. Entonces, si esta víctima estuviera consciente, hablaría. Y entonces ya el que le iba a brindar ayuda descubriría, no, este es del sur, yo soy del norte, no lo ayudo. Pero lo que Jesús quiso decir es, tu prójimo no necesita tener nacionalidad, ni nombre, ni clase social, no necesitas saber de dónde viene. Tú tienes que ayudarlo simplemente porque esa persona necesita que le extiendas la mano. La víctima estaba desnuda. ¿Por qué? Para que el que lo iba a ayudar no percibiese si su ropa era fina o era cara o era de moda o si él era pobre o rico. ¿Te das cuenta? La gran lección que quiere enseñarnos Jesús es que prójimo es aquel que está próximo de nosotros, el que está cerca de ti, a quien le puedes ayudar, extender la mano, saludarlo, sonreírle. A veces una persona solo necesita de una sonrisa, de una palabra de ánimo, de valor. Oye, el otro día yo estuve en una tienda y una de las vendedoras parece que cometió un error y el jefe la reprendió bravo delante de los clientes ahí. Y ella se agachó, bajó la cabeza, pero no derramó una lágrima, no dijo nada. Simplemente continuó haciendo lo que estaba haciendo. Pero yo me acerqué y le dije, mira, tú vales mucho. Sigue adelante, tú vales más de lo que tú imaginas. Cuando yo estaba saliendo, volví, ella estaba llorando. O sea, la reprensión del jefe no la hizo llorar, pero una palabra de amor y de comprensión la hizo llorar. Nuestro prójimo es todo aquel que está a nuestro lado y precisa de una palabra de ánimo. Tú tienes el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Extiende la mano, cumple la misión. Donde tú vives, las personas deben ser más felices. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Hola niños, feliz sábado. Estamos aquí otra vez listos ¿para qué? Para adorar y alabar a Dios. Veamos qué nos dice Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa esa. Todos los que vamos a Jesús nos va a entregar lo que necesitemos. ¿Para qué? Para descansar. ¿Sabían ustedes que Jesús es el mejor médico? Es el médico por excelencia que pasó también cuando Él hizo su ministerio. Las personas que estaban enfermas iban donde Él
¿Y Jesús qué hacía? Las sanaba, les entregaba lo que ellos necesitaban. Jesús también, ¿qué hizo? A algunas personas las reprendió y les dijo, ustedes tienen que cambiar, sí, ustedes para sanarse tienen que ser más generosos, tienen que amar, porque hay muchas enfermedades que también tienen que ver cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Jesús, Él entregó mucha sanidad a todas las personas que los acompañó. Cuando Jesús vino acá a vivir su ministerio en la tierra, ¿qué vino a hacer? Él vino nuevamente a unir a la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado nos habíamos apartado de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por mí, murió por ti, porque ¿qué dice la Biblia? Que con el pecado vamos a morir, pero nos entregó la hermosa promesa y la maravillosa bendición de que si creemos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, vamos a estar ¿qué? Con Él por la eternidad. No necesitamos hacer cosas ¿para qué? Para ser salvos. Solamente tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es quien va a gobernar nuestra vida y nos va a ayudar a salir adelante. Niños, que en este sábado volvamos a darle gracias a Dios, que Él es nuestro Redentor. ¿Oramos? Querido Jesús, gracias porque Tú has venido para redimir nuestras vidas, para rescatarnos, porque el pecado nos había apartado de Dios. Gracias por la muerte que Tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos entender ese maravilloso amor que Tú nos has entregado y la gran oportunidad de estar siempre contigo. Te agradecemos en Tu nombre. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Los cielos y la tierra el primer día, a las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión,
Bienvenido, bienvenida. Hoy hablaremos acerca de dioses extraños, que son más comunes de los que nos imaginamos. Dice la Biblia: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera todos los dioses extranjeros y las representaciones de Astarté y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Hace algunos años escuché de un misionero norteamericano en la India que conoció a un chofer de autobús que adoraba un dios bien extraño. De paso, se adoran más de 300.000 dioses en la India. Los autobuses en la India no se construyen como los transportes que acostumbran a usarse en nuestros países más desarrollados. Se construyen para ser útiles, no para ser cómodos. Así que la carrocería se construye tan hacia adelante como sea posible. El chofer se sienta al lado del motor, colocado bajo un cajón. Ahí está el motor y un cajón encima. De acuerdo con el relato, el misionero iba en uno de esos vehículos. El cajón le pareció conveniente para descansar los pies, así que los puso sobre el cajón. Inmediatamente el chofer comenzó a gesticular y hablar con agitación en un dialecto que el misionero no entendía. Y el extranjero, que estaba desconcertado por tanta protesta, por suerte había allí un pasajero que podía entender el dialecto, intervino y le pidió al misionero bondadosamente, al misionero inglés, que quitara los pies encima del cajón del motor. Y el misionero lo quitó enseguida, pero le preguntó al intérprete cuál era el problema. Entonces supo que el cajón contenía el dios del chofer. Y al colocar los pies sobre el cajón, el misionero estaba demostrando falta de respeto por el dios que había dentro. ¿Y qué era ese dios? El motor. Era lo que adoraba el chofer. Quizás te sonrías como lo hice yo cuando escuché esto por primera vez. Pero entonces pensé, ¿y qué en cuanto a nosotros? ¿Procedemos mejor que nuestros amigos hindúes? ¿No será posible que los que profesamos conocer y adorar al único y verdadero Dios también adoremos a otros dioses extraños? No me refiero al sentido de extraño o peculiar. Quiero decir, extraño en el sentido de que la Biblia usa las palabras dioses falsos. ¿Será posible que adoremos dioses semejantes en forma de objetos materiales o conceptos mentales? El apóstol Pablo nos insta a examinarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos hacer esto periódicamente. Si descubres que has estado adorando a un Dios extraño, ¿por qué no lo dejas a un lado y permites que el verdadero Dios ocupe el lugar correcto en el templo de tu alma? Esta es una mejor manera de vivir. Aquel pueblo andaba en el desierto con la fe de llegar al hogar. Sus anhelos muy pronto nublados serán, tal vez nunca podamos llegar. Un desierto, un ejército y mar por doquier, solo Cristo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, Él nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. Si en tu vida no encuentras salida, el futuro oscuro está. Solo debes mirar hacia Cristo Jesús y la luz pronto aparecerá. Los
problemas, por más imposibles que estén, Jesucristo te ordena avanzar. Adelante que yo abriré el mar. La promesa del Dios de imposibles, si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar. Es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. No temas, confía que Cristo te ayudará. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, que solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré el mar. El Cuarteto Sion es un ministerio musical de Colombia y llevan ya varios años alabando al Señor como cuarteto, participando en diversos programas que realiza la Iglesia Adventista en dicho país. Ahora, luego de haber escuchado esta hermosa alabanza, los invito a disfrutar de un tema titulado El Santuario Celestial, el que será presentado por el pastor Jorge Rampoña, director de comunicaciones de la División Sudamericana. El ente administrativo de la Iglesia Adventista que agrupa Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Escuchemos con atención este interesante tema. Qué bueno que estás ahí, que no te desconectaste, que sigues con nosotros, que sigues en la sintonía de la radio y que estás ahí en la sintonía de la televisión también o conectado a través de internet. Vamos a abrir la Biblia y hoy vamos a charlar un poco sobre el libro de Daniel, un texto que ya hemos leído en otras oportunidades, solo que el abordaje del día de hoy será diferente. Hoy vamos a intentar comprender un poco más sobre el significado del santuario y qué tiene que ver eso con nosotros. Y para hacer eso, lo que me gustaría es que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Pero antes de leer, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Así que ahí donde estás, si puedes, inclina tu rostro, que vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de abrir la Biblia en libertad para pensar aquello que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje de hoy y ayúdanos a entender también nuestra necesidad de ver a través de tu sacrificio, a través de los símbolos del santuario, ver lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Nos consagramos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Daniel capítulo 8, versículo 14, tú casi lo sabes de memoria. Este texto bíblico dice así: y él dijo hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Hoy, mis queridos, vamos a reflexionar sobre un tema fundamental para nuestra fe. Y yo lo leí aquí. El tema fundamental para nuestra fe tiene que ver con el santuario celestial y su significado para nosotros. No sé si alguna vez dedicaste tiempo para estudiar este asunto
a partir de la perspectiva del Antiguo Testamento. Sabes que el tema del santuario era un asunto muy caro, muy apreciado por los judíos, por el pueblo de Israel. Y sabes que el santuario era el lugar donde Dios había decidido habitar para estar en medio de su pueblo. El santuario era un símbolo de salvación, el símbolo de la salvación que Dios traería para la raza humana. Y es a través del santuario que Dios enseñó a su pueblo acerca de su carácter, acerca de su justicia y acerca de su misericordia. Ahora, el concepto de santuario y de lo que significa para nosotros, tenemos que pensarlo desde la perspectiva de varios argumentos bíblicos. Quiero invitarte para que pienses en algunos de esos argumentos, en algunos de esos pensamientos. Porque el santuario era el lugar a través del cual Dios habitaba en medio de su pueblo. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Mira, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. El versículo 8 dice lo siguiente: me erigirán o me levantarán, dice otra versión, un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes. Esto nos muestra que el santuario era el lugar donde Dios eligió manifestarse o manifestar su presencia para tener comunión y cercanía con sus hijos, con su pueblo. Entonces, Dios realmente eligió estar con su pueblo. Ahora, ¿sabes qué? Por otro lado, el santuario también es un símbolo del plan de salvación, porque recuerda que nosotros como seres humanos nos apartamos de Dios y pecamos y ahora necesitábamos un plan de rescate. Cuando tú vas al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, allí la Biblia nos enseña que el santuario terrenal era un reflejo. Algunos dicen, era un tipo. Era, podríamos decir, una muestra de lo que sería el santuario celestial. Ven conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice así: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo en bebidas o en comidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. El santuario terrenal era un símbolo del santuario celestial. Y como dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, lo que sucedía en el santuario, los rituales que sucedían en el santuario eran figuras para el tiempo presente, dice Pablo. ¿Que apuntaban hacia dónde? Que apuntaban hacia el tiempo de la reforma, hacia el tiempo del cambio, hacia el tiempo de realmente la transformación que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento aquel santuario que Dios mandó a construir, vemos un símbolo. Estamos viendo a Dios intentando explicar el plan de salvación o explicando, saco la palabra intentando, explicando el plan de salvación a través del santuario terrenal. Explicando el plan de salvación para cada uno de nosotros, ese plan que fue establecido para la humanidad a través de Cristo y a través del sacrificio de Cristo, es siendo explicado ahora a través del santuario.
Ahora, ¿sabes qué? Las enseñanzas que nos traen el santuario acerca del carácter de Dios, y podríamos decir este es un tercer punto, son maravillosas. Porque cuando tú vas a estudiar lo que dice el libro de Levíticos acerca del santuario de Dios terrenal, vemos que a través de los rituales y de las ceremonias en el santuario, Dios enseñaba a su pueblo acerca de su carácter. Por ejemplo, voy a hablar un poco sobre los sacrificios. A algunas personas esto no les gusta. Algunas personas inclusive dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan tirano, tan sanguinario, que permitía que se sacrificaran corderitos en el santuario? Mira, el sacrificio de animales en el santuario, primero en el patio y luego siendo llevada la sangre de ese animalito hasta el lugar santo y una vez por año hasta el lugar santísimo, mostraba la necesidad de un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando el judío iba al santuario y veía aquel corderito siendo sacrificado, aquel corderito entregando su sangre, claro, había un sacerdote que lo sacrificaba. Todo ese ritual era un ritual que mostraba cuán triste y cuán terrible es el pecado. Porque ese corderito que estaba muriendo en aquel santuario estaba apuntando al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados y murió por mis pecados una sola vez y para siempre. Hace poco tiempo atrás estaba conversando con alguien que me dice así, pastor, ese era un Dios sanguinario, ese era un Dios terrible, el Dios del Antiguo Testamento. A mí no me gusta pensar mucho en ese Dios. Y le dije, ¿por qué? Piensa, pastor, en la cantidad de animalitos que murieron. Piensa en la cantidad de sangre que se derramó. Y yo decía para mis adentros, ¿te preocupas tanto por un animalito? Y claro que tenemos que preocuparnos por los animalitos. Los cristianos tenemos que preocuparnos por los animalitos. Pero cuando Dios eligió ese sistema, ese símbolo para mostrarnos la gravedad del pecado, fue justamente para que nosotros podamos entender que no había otro camino para expiar el pecado, para perdonar el pecado, para resolver el problema del pecado, a no ser, repito, no había otro camino, a no ser que alguien que no merecía morir muriese. Y es más terrible ver a Jesús siendo crucificado en la cruz del Calvario. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo crucificado en la cruz del Calvario. Lo que me llama poderosamente la atención es que aún los israelitas, viendo ese sacrificio diario, cuando Jesús vino a esta tierra, no pudieron entender que aquel que estaba siendo clavado en la cruz del Calvario era aquel que estaba dando el perdón para la raza humana a través de su sangre. Un símbolo que ellos vieron a lo largo de la historia en el santuario terrenal, pero un símbolo que no pudieron entender. El santuario también es una muestra de la justicia y de la misericordia de Dios. En el libro de Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre los rituales de purificación y de expiación en el santuario. Estos rituales mostraban la justicia de Dios al exigir que el pecado fuera castigado, pero por otro lado, Dios revela su misericordia
al Él mismo promover un medio para obtener perdón y reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque fue Dios mismo el que propuso cuál sería la forma de perdonar el pecado. Y cada sacrificio que era hecho aquí en el santuario estaba apuntando al sacrificio mayor, al cumplimiento perfecto, a la cruz del Calvario, a Jesús nuestro Salvador. Y era la justicia de Dios siendo manifestada. Era la misericordia divina siendo manifestada. Ahora, continuando en nuestra línea de pensamiento y de reflexión, necesitamos comprender también el santuario celestial y su relevancia. Porque hasta aquí venimos diciendo que hay un santuario terrenal, que fue el lugar donde Dios se manifestó, fue el lugar donde Dios manifestó su misericordia, al mismo tiempo manifestó su carácter, su justicia. Pero existe un santuario en el cielo. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, se nos dice que Jesús está teniendo una actividad en ese santuario celestial. Mira, voy a buscar aquí en mi Biblia. Hebreos capítulo 8. Había leído el capítulo 9, pero ahora vamos al capítulo 8, donde a partir del versículo 1 se nos dice así. Ahora bien, estoy leyendo textualmente en la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese santuario? Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El verso 2 dice, Él es ministro de un santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y que no fue levantado por seres humanos, por el hombre. Hebreos 8, 1 y 2 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es quien ha entrado en el verdadero santuario celestial. Por esa razón esto nos muestra que el santuario terrenal era solo una representación, una sombra, un símbolo del verdadero santuario que estaba ¿dónde? En el cielo. Y la obra de Jesús en el santuario celestial es relevante para nosotros hoy, ya que Él, Jesús, está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo delante del trono de Dios. Él está dándonos salvación eterna, perdón eterno. ¿Cómo? A través de su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? En la cruz del Calvario. Sacrificio que Él hizo allí en el Calvario, entregando toda su sangre por cada uno de nosotros. Sacrificio que confirmó cuando Él resucitó de los muertos. Sacrificio que reafirmó cuando Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. Sacrificio que Él mismo está vindicando desde que Él ascendió a los cielos, cuando Él inició su obra sacerdotal. Sacrificio que Él está ahora confirmando a través del trabajo que está realizando como sumo sacerdote en el santuario celestial. Mis queridos, yo podría darles muchos argumentos bíblicos que respaldan la idea de que el santuario terrenal y en última instancia el santuario celestial tienen un profundo significado para nosotros como creyentes hoy. ¿Por qué? Porque a través de esos argumentos, a través del santuario que nosotros vemos en un símbolo en el pasado, pero el santuario que hoy está en acción, a través de esto se nos revela el amor de Dios, se nos revela su justicia, se nos revela su misericordia y nos ofrece la salvación y nos ofrece comunión con Él. Porque sin Jesús nosotros estaríamos muertos en el pecado. Sin Jesús nosotros estaríamos separados de Dios eternamente. Ahora, volviendo a Daniel, volviendo al libro de Daniel,
Yo comencé hoy leyendo lo que decía la Biblia en el capítulo 8 del libro de Daniel. Esa profecía que está registrada en el capítulo 8 y que habla sobre el santuario y sobre su purificación. Recuerda que Daniel en el capítulo 8 registró que él vio un gran conflicto entre poderes terrenales y en medio de esa visión él escuchó esa voz que dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Mis queridos, según la línea interpretativa que venimos desarrollando en todos nuestros programas, la línea interpretativa que creo definidamente que esta profecía está señalando al santuario celestial y está señalando que el santuario celestial sería purificado y que el juicio investigador comenzaría al final de esta profecía. Esta profecía de Daniel 8 encuentra su cumplimiento en el libro de Hebreos, que ya leímos, donde se nos revela el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Solo repasando los textos bíblicos, Hebreos 8 y Hebreos 9. Aquí se nos muestra cómo Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él entró en ese santuario verdadero. Él entró en ese santuario celestial para llevar a cabo un ministerio superior y perfecto. Porque, a diferencia de los sacerdotes terrenales, Cristo ofreció o se ofreció como un sacrificio. Él ofreció su sangre de una vez y para siempre, obteniendo una redención eterna para cada uno de nosotros. Mis queridos, es por esa razón que cuando Cristo está colgado en la cruz del Calvario, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, según el registro del Evangelio según San Mateo, ese día, cuando el sacerdote estaba a punto de sacrificar a la víctima, al corderito, el velo del templo se rasga. El velo del templo en Jerusalén se rasga y todos aquellos sacrificios de animalitos ya no tendrían ningún sentido porque ahora el verdadero sacrificio había sido hecho. Ahora Jesús había venido para cumplir la profecía y para cumplir el plan de salvación. Es por eso que en el libro de Hebreos se nos confirma y se nos revela que Jesús, además de ser la víctima, además de ser el sacrificio, además de ser el sumo sacerdote, Jesús es nuestro abogado defensor. Él está en el santuario celestial en este momento ejerciendo su obra de defensa. Él está intercediendo por ti, está intercediendo por mí delante del Padre, presentando su mérito, su sacrificio salvífico, su ofrenda por nosotros. Porque Él se dio por ti. Él se dio por nosotros. Por eso siempre digo, no importa cuán lejos hayas sido, no importa cuán pecador, cuán pecadora te sientas, no importa lo que te dicen las otras personas cuando te dicen tú no vales la pena, tú no vas a tener una oportunidad. Jesús te dice, no, sí tienes oportunidad, no creas lo que los otros te dicen. Cree en mí, dice Jesús. ¿Sabes por qué? Porque como dice el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, solo Jesús tiene el poder de salvar perpetuamente, para siempre, a todos los que por Él o a través de Él se acercan a Dios. Viviendo siempre, dice el texto de Hebreos 7:25, para interceder por ellos. ¿Sabes cuál es la puerta que necesitamos cruzar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Sabes quién es el puente para conectarnos nuevamente con Dios? Jesús. Y es gracias a Jesús que tenemos la seguridad, si confiamos en Él,
de que Él nos defiende y Él nos reconcilia con Dios. Por eso es tan importante entender este mensaje del santuario celestial. De paso, los adventistas del séptimo día somos una de las pocas iglesias que predica acerca del santuario celestial. Pero yo creo, y por eso estoy predicando sobre este asunto, que este es uno de los asuntos más relevantes de la Biblia para nosotros. Porque a través del santuario podemos ver el amor de Dios, podemos ver la justicia de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Porque cuando vemos el santuario expresado en la Biblia, nos recuerda que nosotros necesitamos de un sumo sacerdote, un intercesor, porque sin Jesús nosotros no seríamos nada. Por eso Dios nos invita a acercarnos a Él. Pero Él dice, tú te acercas a mí, pero tienes que venir con un espíritu de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es sentirte mal por el pecado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Es solo sentirme mal, pastor? No, no es solo sentirte mal. Es por medio de la fe confiar en Jesús y saber que a través de Jesús, porque Él es el único mediador, el único puente, el único acceso que tenemos a Dios, es saber que a través de Él podemos tener posibilidad de vivir eternamente. Por otro lado, el santuario celestial nos muestra o nos hace un llamado para que realmente aprendamos a vivir una vida de santidad y de pureza, reflejando el carácter de Dios. Santidad y pureza. Santidad y pureza. Algo que parece raro, algo que parece casi inexistente en nuestros días. Por eso el tema del santuario es tan importante. Por eso a lo largo de toda la Biblia encontramos referencias sobre el santuario y encontramos referencias a su significado. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se nos presenta que el santuario celestial es un lugar en el cual Dios habita y es un lugar donde la adoración perfecta se realiza. También se menciona que el santuario terrenal fue un modelo tipo del verdadero santuario que está en el cielo y nos muestra cómo esa adoración necesitaba ser hecha con respeto, con alegría, con temor. Mis queridos, cuando vemos el tema del santuario, conectando el santuario terrenal con el santuario celestial, conectando la obra del sacerdote y del sumo sacerdote con el sacerdote y sumo sacerdote Cristo, cuando vemos el sacrificio en el santuario terrenal y vemos el sacrificio de Cristo, cuando vemos la obra de juicio siendo realizada en el santuario celestial, vemos esperanza, vemos consuelo. Cuando estaba estudiando este asunto del santuario, estaba mirando lo que dice el libro de Hebreos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, él dice, tenemos un ancla segura para el alma. Una esperanza que está detrás del velo. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál velo? Pablo está tomando las figuras del pasado, del santuario terrenal, donde una tela, un velo, separaba los dos compartimientos. De un lado estaba el lugar santo, donde el sacerdote entraba diariamente. Y del otro lado de la tela estaba el lugar santísimo, donde un sumo sacerdote podía entrar solo una vez por año. Lo que te decía, ¿recuerdas? Cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó, el velo que dividía. Solo que el libro de Hebreos nos dice que Jesús cruzó ese velo
y entró en el trono de Dios, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando Él entró, Él comenzó a ejercer un ministerio en el santuario celestial. Un ministerio para darnos la oportunidad de recibir una herencia eterna. Mis queridos, la buena noticia es que Jesús no se va a quedar para siempre en ese santuario. Jesús un día va a salir del santuario para venir a esta tierra nuevamente. Una vez Jesús vino como un niñito a esta tierra. Nació como un ser humano indefenso. Pero cuando venga por segunda vez, aquel día que Él salga del santuario, el libro de Apocalipsis dice que Él va a salir de aquel santuario como Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y va a volver a esta tierra diciendo, consumado es, hecho está. Voy a buscar a mis hijos. Voy a buscar a mis amados. ¿Te das cuenta por qué es tan relevante el asunto que estamos estudiando el día de hoy? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús? ¿Te das cuenta por qué es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de perdón de pecados y de redención? El santuario celestial nos recuerda que tenemos un Salvador que está dispuesto, que estuvo dispuesto a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. El concepto del santuario nos recuerda también que tenemos un intercesor, un abogado defensor. Pero al mismo tiempo el concepto del santuario nos indica que nosotros tenemos que dar un paso. Y el paso que quiero invitarte para que des el día de hoy es: acepta a Jesús en tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy quiero invitarte realmente para que aceptes a Jesús como tu sumo sacerdote, como tu abogado defensor. Quiero invitarte para que reconozcas que eres un pecador y que necesitas de perdón. Yo también lo soy. Y yo también aquí estoy para reconocer mi pecado y mi necesidad de Jesús. Él conoce tu pecado. Él conoce mi pecado. Y aún así Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Aún así Él está dispuesto a interceder por nosotros delante del Padre. Porque Jesús quiere reconciliar al ser humano, a la raza humana, a ti y a mí, con el Dios Todopoderoso. Si tú deseas experimentar el amor y el perdón de Dios, en este día, en el nombre de Jesús, te invito para que te arrepientas de todos tus pecados. Que abandones tu vida de pecado hoy y que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Recuerda, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, dijo Pablo en el libro de Romanos. Aquellos que aceptaron su sacrificio. Hoy Jesús te está ofreciendo una vida nueva, llena de esperanza, de propósito. Confía en su gracia, en su poder transformador. Y acepta hoy a Jesús como tu sumo sacerdote y como tu abogado defensor. Arautos va a cantar ahora en este momento. Una música que va a ayudarnos a pensar en esto que venimos conversando.
una música que va a tocar nuestros corazones. Esta música dice que es extraño recibir algo que es costoso. A veces es difícil recibir un regalo valioso, pero el regalo de Jesús es justicia y amor. Arautos do Rei va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, yo voy a estar orando por ti. Ahí donde estás, escucha esta música, cierra tus ojos y di junto con Arautos: hallé la gracia. Qué extraño es recibir algo tan costoso. Recibe sin pedirlo, regalo tan valioso, justicia y amor. Se suban a favor, sin costo Dios da gracia y salva al pecador. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. La gracia no se acaba, es fuente infinita, alcanza al ser humano, a todos, y es gratuita, Dios de gracia y paz. Perdón nos concedió, y aunque nadie mereció, del cielo nos envió. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. Gracia, hallé la gracia.
oh mi alma abatida, ahora soy feliz y puedo cantar, reír, alabar. Ayer la gracia me dio la gracia y fue por gracia, 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 gracia. Hallé la gracia. Dios es gracia. Y Dios llenó con su gracia mi alma abatida, dice la música. Gracias, Arautos. Porque ahora, con esa gracia, como dice la música, yo puedo ser feliz. Y somos felices por la oportunidad que el Señor nos da. Si hoy deseas realmente orar con sinceridad en el corazón, si a través de este mensaje comprendiste el trabajo, la obra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, entonces hoy con sinceridad te invito donde estás. Acepta a Jesús como el Salvador de tu vida. Entrégate a Él. Todavía no te bautizaste para recibir el perdón de tus pecados. ¿Qué estás esperando? Jesús está ejerciendo una obra en el santuario, ejerció una obra en el Calvario. Lo único que Él te pide es que le entregues su vida, tu vida. Te animo para que busques una comunidad de creyentes, una iglesia, donde puedas crecer en la fe, donde puedas estudiar la Biblia, donde puedas encontrar apoyo espiritual y donde puedas vivir la fe en ese proceso de santificación continuo hasta que Cristo venga. Pregunta: ¿decides hoy entregarle tu vida a Jesús? Sí. Entonces ahí donde estás, levanta tu mano. Pastor, estoy delante de la televisión aquí, voy a levantar la mano, mi familia va a pensar que estoy loco. Mira, el Espíritu Santo te está guiando y conduciendo. Levanta tu mano, ponte de pie ahí donde estás. ¿Aceptaste a Cristo? Ahora acepta su perdón. Si estás con lágrimas en los ojos o lágrimas en el corazón, cierra tus ojos ahora que voy a orar por ti. Señor, bendice a mis amigos y amigas que están tomando decisiones poderosas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos llegando al final de este programa. Siga en nuestra sintonía. Ya viene el culto en vivo de nuestra iglesia de Ñuñoa, transmitido en vivo y en directo desde nuestro templo acá en Santiago de Chile. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que puedan gozar de una linda tarde de sábado y que tengan una bendecida y nueva semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.